socioeconómica, en una tarde colmada de actividades públicas de los gobernantes y de importantes conciertos que tienen muchos y genuinos seguidores. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de empezar un ciclo dedicado al poblamiento humano de las islas del archipiélago, que va a plantear nuevas perspectivas basadas en la evidencia arqueológica. Entiendo que este corto ciclo de 3 intervenciones va a ser en realidad muy importante para el público culto de la ciudad y de la isla, porque no tenemos muchas oportunidades de oír explicaciones como las que vamos a escuchar, ya que la prehistoria de Canarias ha dejado de tener aquella atracción popular que tuvo en los primeros años de la transición a la democracia, cuando se trataban de sacudir muchos pesados fardos de la cultura recibida. Sin embargo, es en estos años más recientes cuando probablemente se esté dando un giro copernicano en cuestiones fundamentales de la arqueología insular, transformación que está pasando desapercibida para el gran público. Por eso pienso que las disertaciones de los profesores Atoche, Farrugia y del Arco son objetivamente más importantes que la mayoría de las cosas que ustedes pueden encontrar hoy en otros puntos de la ciudad. Estoy convencido de que cuando miremos este día retrospectivamente, saldremos bien parados de cualquier comparación. Quiero agradecer al profesor don Pablo Atuche de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria su colaboración con nosotros en la organización de este ciclo, así como a nuestro colega de la Junta de Dirección de la Económica, don Óscar Vergasa Perdomo, por su generosidad tan eficiente en las cuestiones que asume. Tiene la palabra don Óscar Vergasa. Muchas gracias, señor director. Querido compañero Pablo Atoche, señoras y señores amigos del país, como se ha dicho, siempre hay una oportunidad, sobre todo después de tan largo silencio en torno a aquellos aspectos que son más relevantes desde el punto de vista del conocimiento de nuestra historia. Siempre hay una oportunidad de poner en marcha un ciclo. En este caso, la Real Sociedad tomó esta iniciativa de un ciclo de conferencias que nos parecía el vehículo, digamos, más eficaz para atraer la atención y llamar la atención sobre este aspecto tan importante de nuestra historia. Yo no me resisto, antes de hacer la presentación concreta de Pablo Atoche, no me resisto a leer unas líneas de un trabajo reciente de uno de nuestros conferenciantes, el conferenciante que tendremos aquí la semana próxima, el doctor Farrugia de la Rosa, en relación con este aspecto, y que son muy breves. No me voy a entretener demasiada atención porque hemos venido a escuchar sobre todo al profesor Atoche. Dice así, en este artículo: Canarias y el norte de África desde una perspectiva historiográfica y arqueológica. Dice: las Islas Canarias, dada su condición de archipiélago, es decir, dada su realidad geográfica, fueron pobladas forzosamente en lo primigenio por colonios foráneos que arribaron a ellas por vía marítima. Esta ineludible realidad, fruto del referido condicionante geográfico, garantizaría que las tesis difusionistas se convirtiesen desde la segunda mitad del siglo XIV, tras el redescubrimiento de las islas por los europeos, en el modelo teórico omnipresente en la teorización sobre el primitivo poblamiento humano de las islas. Es decir, al intentar dilucidarse el origen de los primitivos isleños en los textos escritos a partir de esa centuria, los distintos etnohistoriadores, cronistas, relatores, etc., recurrirían sistemáticamente al establecimiento de paralelismos culturales con otros marcos de referencia extrainsulares o difusores, entre ellos el norte de África. Y esta realidad aquí descrita explica sobremanera el menor arraigo que tuvieron las tesis endogenistas en la teorización del primitivo poblamiento insular. Este modelo teórico sencillamente no ofrecía respuestas del todo satisfactorias al problema de la primera colonización. Bueno, efectivamente han transcurrido muchos años, han pasado por nuestra historia etnográfica, arqueológica y nuestra prehistoria, infinidad de nombres, muchos de ellos
de enorme prestigio nacional e internacional, y seguimos probablemente hoy todavía con una gran interrogante. A responder a esa interrogante es a la que se dirige este ciclo que la Real Sociedad ha puesto en marcha en esta ocasión. Y dicho esto, bueno, es obligado hacer una referencia a la personalidad del profesor don Pablo Atoche Peña, porque probablemente sea uno de nuestros, o con toda seguridad, será uno de nuestros valores más sólidos en el panorama de la investigación arqueológica y prehistórica en Canarias. Don Pablo Atoche Peña se licencia en Filosofía y Letras en la sección de Geografía e Historia, sección de Historia, por la Universidad de La Laguna en el año 1980. Superó la licenciatura de grado en el 83. En la Universidad de La Laguna alcanzó el grado de doctor en Geografía e Historia en el área de Prehistoria por la Universidad de La Laguna en 1986, concediéndose el premio extraordinario del doctorado en la sección de Historia. Su actividad docente la inicia a partir del curso 83-84, prolongándose hasta la actualidad, periodo de tiempo durante el cual ha desarrollado la actividad pedagógica en el Colegio Universitario de Las Palmas, sección de Historia, adscrita a la Universidad de La Laguna, y a partir de 1989 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su Facultad de Geografía e Historia. A lo largo de estos casi 30 años ha ocupado diferentes categorías docentes, estando en la actualidad acreditado como catedrático de universidad en el área de conocimiento de prehistoria. Como profesor ha impartido asignaturas adscritas en las áreas de conocimiento de arqueología, prehistoria, historia antigua, pertenecientes a los planes de estudio de 3 licenciaturas: geografía, historia y filología. De igual manera, desde el curso 86-87 ha impartido cursos de doctorado correspondientes a diversos programas de doctorado organizados tanto por la Universidad de La Laguna como por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo durante los bienios 2004, 2005 y 2006-2007 coordinador del programa de doctorado interdepartamental de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, La Insularidad, Sociedad y Cultura. Su amplia actividad investigadora abarca diferentes líneas de investigación: el neolítico del sur de la península ibérica y su relación con el norte de África, tecnologías prehistóricas, arqueología experimental, modelos de colonización en medios insulares y procesos de difusión cultural en la fachada atlántica africana durante la antigüedad tardía. Como consecuencia ha participado en más de 30 proyectos y campañas de excavación arqueológica, tanto en calidad de investigador colaborador como en la de investigador principal, financiado por organismos de carácter local, regional, nacional e internacional. Entre estos proyectos destacan 5 de investigación y desarrollo: territorio y subsistencia, recursos vegetales y su explotación en la prehistoria de Tenerife, financiado por la Consejería de Educación y Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias; modelos de poblamiento humano en islas, incidencia romana en la colonización del archipiélago canario, financiado por el Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica; diccionario enciclopédico de la península ibérica en la antigüedad, financiado por el Ministerio de Educación; efectos de la colonización insular, transformaciones culturales y medioambientales en la protohistoria de Lanzarote, financiado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias; Canarias, colonización humana, protohistoria, bioadaptación insular y transformación medioambiental, etc. Para no extenderme, puesto que el currículum del profesor Atoche es muy extenso, señalar que es un publicista de su trabajo de investigación y de su actividad investigadora, y ha publicado hasta la fecha infinidad de artículos, presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales, y destaco, por ejemplo, la cerámica a la almagra de la cueva de la Carihuela, Piñar de Granada, su abolición en el horizonte neolítico, el poblamiento prehistórico de Lanzarote, aproximación a un modelo insular de ocupación del territorio, aproximación al estado actual del patrimonio arqueológico de Lanzarote, la carta arqueológica,
los artefactos líticos prehispánicos de Canarias, marco sistémico de análisis y proyecto de aplicación, elementos fenicio-púnicos en la región de los Majos, estudio de una placa procedente de Sonsama, la microfauna del yacimiento del Bebedero, Teguise de Lanzarote, implicaciones paleobiológicas, históricas y medioambientales, Canarias en la expansión fenicio-púnica por África Atlántica, consideraciones en torno al proceso de producción lítica en el Bebedero, la campaña de 1987, Canarias en la etapa anterior a la conquista bajo-medieval, colonización y manifestaciones culturales, la colonización del archipiélago canario, un proceso mediterráneo, estudios geoarqueológicos del yacimiento del Bebedero, etc. Sería interminable enumerar todos y cada uno de la inmensidad de trabajos realizados por el profesor Achuchi. Por tanto, creo que tendremos la oportunidad de escuchar una magnífica conferencia en su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tiene la palabra don Pablo Atoche. Muchas gracias. Bueno, me gustaría comenzar agradeciéndole primero a Óscar Vergaza, al compañero de Fatiga en nuestro grupo de investigación Renueve, y a la Sociedad Económica y Amigos del País de Gran Canaria. Primero la invitación, entre otras cuestiones porque invitaciones de este tipo son sumamente interesantes, sobre todo para divulgar aquellas cosas que hacemos. Y los que estamos en la universidad tenemos pocas oportunidades realmente para divulgar lo que hacemos. Así que igual que, bueno, estoy muy agradecido en ese sentido. Y por otro lado, Óscar, gracias por la presentación. Podríamos haber acabado antes, pero en fin, muchas gracias a todos. Pero si les parece, yo voy a entrar directamente en la conferencia. He preparado una conferencia, pues yo creo que un poquito larga, quizás, espero que no me descanse demasiado, larga en el sentido de que hay muchos datos que me gustaría que viesen. Son en la mayor parte de los casos datos novedosos, recientemente publicados en algunos casos, en otros casos ni siquiera hay datos publicados. Datos que tienen que ver en la mayor parte de las ocasiones con el poblamiento de Canarias, tanto en relación con la fecha, etcétera, etcétera. Frente a lo que acaba de plantear Óscar en su presentación, en el caso de Farrugia, yo no me siento un arqueólogo teórico, sino más un arqueólogo de campo. Por tanto, mi trabajo tiene que ver mucho más con la arqueología que quizás con la teorización. No obstante, sin el trabajo de campo no se puede hacer teoría. Por tanto, hay que hacer teoría y yo he hecho teoría. Al final de la presentación verán que propongo alguna hipótesis en relación con el poblamiento, al menos una propuesta de falsificación, quizás también relativamente novedosa, y en principio, bueno, pues por ahí van a tirar los tiros. Permítanme también que en esta presentación, pues, haga un poco de publicidad, simplemente porque así me lo manda el Ministerio, porque al fin y al cabo, bueno, parte de los resultados que vamos a exponer en esta conferencia proceden de los estudios que estamos realizando en un proyecto de investigación, un proyecto competitivo de I+D, que nos financia el Ministerio de Ciencia e Innovación, que se llama Canarias, Colonización Humana Protohistórica, Bioadaptación Insular y Transformación Medioambiental. Gracias a este proyecto podemos estar excavando y trabajando en Canarias en temas relacionados con el poblamiento, por tanto permítanme también que lo saque a colación. Y sin más preámbulos, entro directamente en el contenido de la charla. Bueno, voy a hacer primero que nada una introducción muy sencilla, muy rápida, en relación con nuestros trabajos en la isla de Lanzarote. Se podría hacer un estudio historiográfico general sobre la investigación protohistórica en Lanzarote, se podría hacer perfectamente, y a lo mejor nos cansaríamos un poco, pero prefiero hacer un poquito más de aquella historia pequeña, corta, referida básicamente a nuestros trabajos. Básicamente porque es la que mejor conozco y creo que la que puede ser más interesante de cara a esta conferencia. Bueno, en el año 76 yo tomo contacto con la arqueología de Lanzarote. En esos momentos, bueno, toda esta historia es curioso porque la historia va dando una serie de contactos y de resultados que al final son interesantes para el proceso general de investigación. Y este primer contacto en el año 76 con Lanzarote, pues nos puso en contacto precisamente con el único yacimiento, la única necrópolis que ahora mismo conocemos para Lanzarote, la necrópolis de Montaña Mina. Curiosamente en los años 70, cuando se estudian los restos de esta necrópolis, curiosamente se relacionan esos restos con el este de Argelia y el norte de Túnez.
y además con fechas relacionadas con la protohistoria de esa zona. Es decir, se vincula ya directamente, sin decirlo, pero se vincula directamente con un ámbito cultural en el que están presentes ya los púnicos. La historia nos llevaba desde el principio a un sitio sin saberlo. A partir de ahí, y cuando ya terminamos la licenciatura en el año 85, pues iniciamos los primeros trabajos en Lanzarote, precisamente en el Vedero, y de nuevo la casualidad. Los trabajos arqueológicos nos vuelven a poner en contacto, y en este caso con materiales de procedencia romana, en algunos casos de nuevo de procedencia del norte de África. Luego veremos algo más sobre ese tema. Las excavaciones se interrumpen a partir del año 94, 95, hay problemas de tipo económico, se cierran una serie de proyectos, pero en fin, los retomamos gracias a proyectos nacionales a partir del año 2005, y ahí comenzamos a realizar una serie de trabajos sistemáticos, básicamente en yacimientos también de Lanzarote, como pueden ser la caldera de Tinachi, que hoy veremos algunas cuestiones, el de Buenavista, el de Bebedero, la Cueva del Majo, y algunos más que están en proceso de trabajo y que no traigo aquí, básicamente porque son inéditos y no quiero que me pisen la información. Bueno, y finalmente, bueno, paralelamente a todo este trabajo hay una serie de trabajos que desarrollamos paralelamente, básicamente relacionados con lo que es la gestión. Básicamente son trabajos de prospección superficial, trabajamos en cartas arqueológicas, trabajamos en planes generales de ordenación, y estos proyectos que en principio parecen más administrativos que otro tipo, pues a nosotros nos han venido muy bien, sobre todo porque nos dieron lugar a contar con una extensa información arqueológica sobre la isla de Lanzarote. De hecho, nos permitió prospectar la totalidad de la isla y por tanto decidir aquellos sitios que más podían ser de interés de cara a aquellos problemas o proyectos que nosotros teníamos. Bueno, pasamos directamente a Montaña Mina, simplemente por un dato. Este es el yacimiento, bueno, Montaña Mina está aquí, concretamente el yacimiento se sitúa en esta zona, aquí está la cueva de Montaña Mina, y bueno, traigo la foto y traigo esto porque los resultados que traigo esta noche, tras esa presentación de Óscar tan amable y tan estupenda, pues parece que todo lo he hecho yo, y yo solamente he hecho una parte mínima de todo eso. Hay un equipo detrás de mí, un equipo de alumnos, de gente que trabaja con nosotros, y que por tanto parte de toda la información es de ellos. En este caso concretamente, bueno, pues todos los miembros del equipo, Conrado y Ángeles, que han trabajado con nosotros en tareas de intervenciones arqueológicas, pero fundamentalmente aquí trabajando con esos datos, con esos elementos antropológicos procedentes de Montaña Mina. Esos datos que repito, y quédense un poco de nuevo con la información, que dicen o que inicialmente se relacionan con el norte de África y concretamente con Túnez y la parte occidental de Argelia. Bueno, consecuencia de toda esta presencia y excavaciones y estudio de materiales y prospecciones, etc. en la isla de Lanzarote, la consecuencia más directa fue que fuimos encontrando a lo largo de todo nuestro trabajo una serie de elementos que yo llamo extraños. Extraños no porque no supiésemos identificarlos, sino simplemente porque eran extraños al ámbito cultural normal, que se venían considerando como normal también dentro de lo que eran las culturas prehistóricas. Ya verán ustedes que yo no me refiero ya como prehistóricas, pero bueno, en esos momentos se llaman prehistóricas, las culturas prehistóricas canarias. Una serie de elementos extraños, y extraños porque provenían en la mayor parte de los casos de ámbitos culturales vinculados a la expansión fenicio-púnica y romana en el occidente mediterráneo. Entre esos elementos extraños yo tengo solamente tres. Los tres empiezan por T, así que es fácil acordarse de ellos. El primero de ellos, bueno, está en el pozo en la zona de Rubicón, en uno de los pozos de Rubicón, en el pozo concretamente el pozo de la Cruz. El pozo de la Cruz, la entrada, tiene una estructura bastante curiosa. Ya saben ustedes que se ha afirmado que era un pozo normando. Los normandos en el Canarias no dicen absolutamente nada de ellos, y miren que hacen una relación extensa y muy detallada de todo lo que hicieron, y no dicen absolutamente nada de que hayan construido dos pozos, y hay dos pozos de estructuras completamente distintas el uno del otro. Veremos por qué. Bueno, uno de los pozos que nosotros consideramos, mi equipo de investigación considera de factura púnica, por tanto con fecha mucho anterior a la llegada de los normandos, justo en la zona del dintel de la entrada, desde la cámara del pozo, justo en el dintel aparece un elemento, este elemento. Aquí tenemos una foto bastante buena, es una representación triangular, especie de figura humana antropomorfa, que en realidad representa a la diosa fenicio-púnica Taní. Una diosa que en el occidente mediterráneo comienza a aparecer, está presente con la expansión
cartaginesa, con la expansión púnica, a partir de aproximadamente la segunda mitad del siglo V antes de la era. Bueno, que hace una representación púnica en un pozo supuestamente normando, un elemento extraño, evidentemente. Seguimos al siguiente elemento extraño. Bueno, para que vean un poquito el elemento, bueno, aquí tenemos la tanit, tal y como la grabamos nosotros. Esto es tal y como se publicó en el año 89, y estos son algunas otras tanit, es decir, algunas otras tanit antropomorfas que aparecen, pues por ejemplo en Argelia, en Túnez, en Sabrata, en Libia. Algunas de las estelas que aparecen en Libia. Aquí viene tanit con esa forma antropomorfa, el tanit bajo la forma de palmera, la tamara, curiosamente. Bueno, tanit. El otro elemento extraño, curioso, es una pequeña figura antropomorfa también, que apareció en el yacimiento de Sonsama, tamaño Lanzarote, en la parte central de Lanzarote. Una figura, como ven ustedes, se dice que sentada, en realidad está, si se fijan, de rodilla, con los dos brazos a lo largo de las piernas, de rodilla y con los dos brazos a lo largo de las piernas, y con una especie de corona en la cabeza, y una figura, pues, zoomorfa. En realidad, una vez que se envía esto a quien tiene que realmente identificarlo, que son los especialistas en este ámbito, pues bueno, se manda a Madrid. Madrid, en el Museo Arqueológico, nos dice la especialista en el ámbito egipcio: miren, ustedes tienen ahí una tueris. ¿Qué es una tueris? Una tueris es una diosa, virgen y madre, curiosamente, que es protectora de la casa, de los muertos, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, ¿y esto dónde lo encontraron? ¿En qué parte del Mediterráneo lo encontraron? No, esto está en Lanzarote. ¿Una tueris en Lanzarote? Pues sí. Bueno, para que se fijen, aproximadamente la forma que tiene la tueris, bueno, esta es la típica corona egipcia, la típica posición de rodillas egipcia y la típica posición que tenemos en la tueris. Evidentemente fabricada en Canarias, con materiales canarios, con técnicas evidentemente protohistóricas, pero que repiten modelos mediterráneos. Esto va a ser una constante. Va a ser una constante en todos los elementos que tenemos, tanto la tanit de antes como la tueris de ahora. Son elementos que repiten, que copian, que recuerdan elementos que están en el Mediterráneo y que, por tanto, como son recuerdos, no se hacen exactamente iguales, no se importan, se copian. Y finalmente, un tercer elemento extraño, el cual además comienza a tener en los últimos años bastante fama, bastante interés, son los elementos epigráficos. Bueno, aquí tenemos algunas epigrafías, curiosamente están situadas en esta zona. Esto se llama Tenécera, esto está al norte, bueno, en la zona de Tinajo, para aquellos que sean de Lanzarote, pues más o menos saben de lo que estoy hablando. Es una pequeña inscripción que está aquí, una inscripción doble. Hay una inscripción en un alfabeto, en un tipo de alfabeto aquí, y una segunda inscripción en un segundo alfabeto. Bueno, vamos a verla un poquito más de cerca. Esta es una inscripción que Rafael Muñoz, un filólogo ya muerto, catedrático de filología de árabe en la Universidad de La Laguna, pues definió como una escritura de carácter neopúnico. Por más importante con el neopúnico. Bueno, en la península ibérica este tipo de inscripciones púnicas las llaman libiofenicias, sin más problemas. Bueno, aquí tenemos una libiofenicia al lado de una inscripción líbico-bereber. Son las inscripciones que Rafael Muñoz decía que eran bilingües, que aparecían bajo dos formas, el mismo texto, bajo dos alfabetos diferentes. Otro elemento extraño. Como ven ustedes, una serie de elementos de procedencia mediterránea que están apuntando hacia el Mediterráneo, probablemente hacia el Mediterráneo en general, pero que en principio están apuntando hacia un ámbito cultural muy concreto del primer milenio antes de la era. Y luego, bueno, un mapa de Lanzarote, básicamente para que ustedes se hagan una idea aproximada de por dónde nos vamos a mover. De norte a sur tenemos el yacimiento del descubrimiento, está en la bahía del Salado. De este voy a hablar poquito, básicamente porque la doctora del Arco hablará más de él, porque es un yacimiento que ella trabajó en su momento y por lo tanto tiene mucho más datos. Yo simplemente voy a citar algunas cosas porque me interesan, los datos relativos básicamente a las cronologías y algunos elementos encontrados. Y luego, bueno, toda una serie de yacimientos en la parte central de la isla, donde sí hemos trabajado nosotros, como son el Bebedero. Esto está en Tiagua, Buenavista también en Tiagua, Quinache está en Tinajo, la Gran Aldea, Tenice, Sonsama, Montaña Mina, que antes comentábamos, y luego zonas del sur, Chifletera, Femés y Rubicón. Son sitios que yo iré de una manera o de otra citando a lo largo de la conferencia para que se hagan una idea más o menos de por dónde está situado. El ámbito territorial evidentemente es importante. Es importante porque fíjense que son todos yacimientos que están en el entorno, la mayor parte de ellos en el entorno del cable, y mirando, controlando el gran puerto de Lanzarote, el puerto del río. Bueno, comenzamos con el más antiguo, no con el que primero excavamos Buenavista, pero el más antiguo desde el punto de vista cronológico, las fechas más antiguas nos las proporcionó Buenavista. Bueno, Buenavista es un yacimiento en parte inédito, en una parte, bueno,
Buenavista, esta es la vista de Buenavista. Ya saben por qué se llama Buenavista, porque tiene una magnífica vista. La vista es Famara, La Graciosa, toda la zona del puerto, y domina perfectamente el puerto del río. En esa zona, pues aquí tenemos de nuevo la visión de Buenavista. Buenavista está en esta hondonada, protegida al norte y al sur por dos pequeñas elevaciones. En esa zona, esta es la zona. Bueno, Buenavista es curioso porque cuando fuimos a cavar planteamos solamente una pequeña cata, no nos interesaba hacer demasiado. Al principio no parecía que fuera un yacimiento muy interesante, lo conocíamos desde hacía casi 15 años, desde que estamos trabajando en bebedero, pero bueno, dijimos, vamos a cavar Buenavista hasta el lado, puede dar datos interesantes, y empezamos a cavar. Curiosamente íbamos a cavar en este sitio, pero aquí hay una ulaga, que conozcan las ulagas de Lanzarote, son elementos muy picones, y la verdad es que somos muy cómodos, los arqueólogos, y como nos iban a picar las plantas, dijimos, vamos a cavar justo en el otro lado. Con la suerte de que empezamos a cavar, abrimos 4 cortes, y en el cuarto corte, no en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, sino en el cuarto, aparece un lateral de un muro. O sea que hay que tener suerte también, ¿no? Bueno, esta es la hondonada donde está el yacimiento, está en esta zona, y la zona donde estaría la mareta, la zona de agua. Vamos a ver si esto es un poquito más grande. Bueno, aquí están los 4 cortes, como ven, abrimos 1, 2, 3, 4, en el cuarto empiezan a aparecer unas piedras, esas piedras se transforman en un muro. El muro evidentemente empieza a crear más problemas, porque bueno, ¿qué hace el muro aquí? ¿Esto qué será? El muro, claro, planteamos, hay que seguir abriendo el crecimiento, porque esto que íbamos a estar solamente una semana, pues en lugar de una semana íbamos a estar más tiempo, y tenemos el muro. El muro lo fotografiamos por todas las caras, en principio. El muro se fue ampliando y fueron dándonos otros muros, cada vez mayor, aquí tenemos el muro. Se fue convirtiendo en un habitáculo, se fue ampliando, y el muro, claro, se fue convirtiendo en una estructura cada vez mayor. Aquí dejamos una zona sin excavar, la zona de abandono, que luego fue interesante porque ya verán lo que apareció. Y aquí tenemos una de las cubetas, bueno, toda la zona de excavación. Curiosamente, cuando empezamos a levantar la zona de abandono, lo que es decíamos, el estrato 2, estrato de abandono, comienzan a aparecer elementos, y vuelvo a decir, elementos extraños. Para nosotros, extraños. Para nuestros colegas de la península, porque esto una vez que nosotros lo cogemos y lo vamos, por ejemplo, a la Complutense, como fuimos, y lo enseñamos a quien tenemos que enseñarlo, me dicen, bueno, esto extraño no tiene ninguna extrañeza, ¿qué cronología tiene esto? Ah, pues esto tiene siglo VI, ¿y qué es único? Pues es único, no tiene otra. Bueno, ¿qué aparece? Pues aparece alguna cerámica a torno. ¿Qué hace una cerámica a torno en un ámbito canario, de prehistoria canaria, donde las cerámicas son a mano? Bueno, pues es un fragmento de ánfora a torno, junto con elementos líticos pulimentados, curioso también, bueno, curioso porque indican un tipo de actividad concreta. Bueno, aquí seguimos con la estructura, siguen apareciendo cubículos. Yo estoy quizás descanso un poquito con esta estructura, pero es interesante, aquí aparece toda la zona que dejamos sin tocar. Me interesa que vean esto porque es la zona donde una vez que lo levantamos, empieza a aparecer un nivel de abandono que podemos fechar en el siglo IV a.C., que no es la fecha más antigua del yacimiento, la fechamos en el siglo IV, que es la fecha en la que se abandonó el sitio, antes de Cristo. Y aparece en la fecha del siglo IV a.C. un molino circular. No sé si ustedes recordarán, pero tradicionalmente se había diciendo que los molinos circulares los introducen en Canarias, en el norte de África, los romanos, en el siglo I antes de la era, que es un molino en el siglo IV antes de la era, antes de que los romanos lo introduzcan. Otro elemento extraño, ya tenemos que averiguarlo. Bueno, evidentemente luego empiezan a tirar de bibliografía, te encuentran a Jean-Paul Morel, se encuentra esta gente y nos dice, no, pues tengan usted cuidado, que los romanos no lo introdujeron. Quienes introdujeron los molinos